Bueno, buenas tardes a tothom, buenas tardes. Gracias por venir este día, eh, un día especial para nosotros, porque esa lluvia, esto es agua bendita, en este país. Y yo creo que llegará gente al goteo, si pueden. Bueno, yo soy Josep María Galí, soy el provost de la escuela, estoy al cargo del negocio de esta escuela y os quiero dar la bienvenida en este espacio, que es una sala que nos encanta, que utilizamos a menudo para hacer actos de presentación de libros. Nosotros somos la escuela que creemos en algo que yo recuerdo un decano de una escuela francesa, ESSEC, nos decía, il faut savoir faire, mais il faut faire savoir. Y las escuelas de negocios a veces, pues, y las universidades, pues hacemos mucha investigación. La investigación nos posibilita estar en rankings, tener más prestigio, pero hay una cosa muy importante, que es hacer actos sencillos de transferencia de conocimiento. Y esta presentación de este magnífico libro sobre el mentoring, pues es un acto más dentro de esto que nos gusta mucho hacer y nos gusta coger, por lo tanto, sentiros como en vuestra casa, esto es vuestra casa, esto es la Pompeu, es la Escuela de Negocios de la Pompeu, es vuestra casa y es un sitio fantástico para poder hacer este tipo de presentaciones. El otro día estábamos presentando un libro sobre el impacto de la digitalización en nuestras vidas. La semana pasada, hoy tenemos este sobre mentoring, tema sobre el que me referiré brevemente. Y dejadme ya que os tengo y que tengo pues, a un auditorio con gente que estáis en el mundo de la gestión de las personas y el mundo de los negocios. Nada, en un minuto explicaros cómo va esta escuela. Esta escuela va muy bien. Ahora estaba con Pérez Farguell, buen amigo desde hace 30 años, creo, que le conocí en ESADE. Y me decía, escolta, aneu molt bé, ¿no? Y digo, bueno, mira, vamos haciendo. Realmente esta escuela es una escuela en que en los últimos 5 años hemos hecho un cambio importante, para honorar a nuestra madre, que es la Pompeu Fabra, universidad de gran prestigio. La universidad decidió convertir esta escuela, que es una escuela de posgrados, del IDEC, en una escuela de negocios a nivel internacional, lo cual supone trabajar muy duro, hacer un cambio importante. Llevamos 2 acreditaciones, la EQUIS, que es la más difícil, que ya nos revalúan dentro de enero, y la AMBA para los MBAs, y estamos en proceso de la ACSB, que es la tercera corona, que esto takes a lot of time, son 5 años, llevamos 2, pero creo que esto lo tendremos. Por lo tanto, nosotros queremos ser una escuela que honore también estas grandes escuelas que hay en Barcelona, que se ponga a nivel mundial, ser una más dentro de estas. Para esto trabajamos y os agradezco muchísimo que nos hayáis elegido. Y además sobre un tema tan interesante, yo ya tengo 60 y largos, ahora he pensado en los mentores que tuve y quizá en los que me hubiera gustado tener, ¿no? Y que no tuve, sobre todo en un momento de mi vida en que cerré una empresa por no hacerle caso a una persona que me dijo, no te metas en este fregado. Pero probablemente yo no lo tenía como un mentor, lo tenía como un amigo, no? Aquello que dius, no, escolta, Joan Maria, no te fotis amb això perquè sortiràs escaldat. Y si hubiera sido un mentor y le hubiera hecho caso, pues probablemente igual no estaría aquí. Pero bueno, por lo tanto, yo le doy mucha importancia a esto. Recuerdo en mis años en distintas escuelas de negocios, sobre todo en mi primera etapa, tener pues en esa de tener excelentes mentores también. Y aquí hacemos lo mismo, ¿vale? En los proyectos que hacemos con los alumnos intentamos no hacer solo la dirección del proyecto, sino hacer una verdadera mentoría y decirle a la gente, hacemos aquí, por ejemplo, muchos programas de política pública. Cuando me vienen alcaldes, yo estoy dirigiendo algunos másters para alcaldes, digo, quiero hacer esto. Digo, pues mira, si quieres hacer esto, tenemos experiencia de tal que les ha ido muy mal, habla con ellos. Les seguimos el tema, no lo dejamos aquello de solo como un consejo, sino intentamos establecer un lazo y una implicación emocional más importante. Nada, dejo el auditorio. The floor is yours. Muchas gracias de nuevo y esta es vuestra casa. Gracias. Bueno, pues buena tarde, buenas tardes a todos. En primer lugar, muchísimas gracias, sobre todo por una presencia en un día deseado por la lluvia, pero lamentablemente pues nos ha hecho quizás que tengamos una forma reducida.
pero bueno, igualmente creo que sacaremos aquí buena partida. Yo soy Mariano de las Heras, estoy dentro de la BSM como director de recursos humanos, dirijo también el máster del máster de recursos humanos también de la escuela. Y bueno, me ha tocado el privilegio de poder presentar aquí a dos personas que creo que que creo que de sobra conocidas por todos vosotros y que nos van a introducir en un mundo que antes preguntaba a Julio y a Carlos eh, si todo el mundo sabe lo que es el mentoring. Eso es importante, ¿no? Para saberlo. Presentarles, bueno, pues Julio es coordinador y CEO de Red Mentoring de España también y manager de Alumni Mentoring del programa IS Business School. Y Carlos, pues Carlos Pellegrín, pues es licenciado en Ciencias Empresariales por la Universidad Autónoma de Madrid, MBA internacional por IAD Braiden Polytechnic, me explicarás también, y PDG por IS. Por entrar un poco en las preguntas. Y es el padre del mentoring. Y es el padre del mentoring, ¿no? vale. Título Ya me que- queda claro. He aprendido también lo que ha dicho José María de la importancia que tiene el mentoring después de la experiencia, con lo cual ya me ha quedado claro. Yo voy a introducir una serie de preguntas que creo bueno, que son un poco, que el objetivo es intentar abarcar y dar un poquito mayor dimensionamiento. Y la pregunta que te haría, Julio, la primera de ellas, sería ¿por qué este libro, por un lado, y por qué surge la idea de escribir un libro como este? Bueno, me gusta, gracias lo primero por la invitación a estar aquí con vosotros. Me gusta empezar siempre con una frase que se le atribuye a Newton. Dice que si he llegado a ver más lejos es porque he sido capaz de subirme en hombros de gigantes. Así que me preguntas el por qué este libro. Pues yo no sé si habéis visto la película Ocean's Eleven, cuando hay un personaje que se dedica a captar todos esos bandidos, ¿no? Que van a asaltar un banco. Entonces, yo aquí lo que diría no asaltar un banco, sino asaltar el corazón, ¿no? de nuestros lectores, pero sobre todo eso, ¿no? Rodearme de gigantes que nos han permitido pues, contar sus experiencias prácticas. Yo creo que hay muchos libros de teoría, pero lo que faltaba o falta son libros que pongan en evidencia una práctica como esta, el valor que tiene. Y qué mejor que, pues eso, ¿no? Reunir a estos gigantes alrededor de este libro, un libro que nos llevó aproximadamente pues, 1 año y medio, más incluso, Carlos, ahí seguro que tú tienes algo que decir. Una conversación que tuvimos saliendo un día de la radio, porque yo a Carlos le conozco desde hace ya pues, muchos años, cuando estaba en Telefónica, y le dije, oye, ¿por qué no creamos un libro de este tipo? Él sí fue rotundo y a partir de ahí pues empezamos a captar, ¿no? A captar a estas, digamos, estas personas referentes en el ámbito del mentoring a nivel nacional y trabajando juntos, bueno, llegamos hasta aquí. Una obra, sobre todo, insisto, enfocada a lo que es un ejercicio práctico, de visión práctica, ¿no? Me ha quedado claro lo de gigantes, me lo he calado. Carlos, tras la pregunta de Julio, ¿cuál sería el propósito entonces de este libro? Bueno, yo creo que el propósito del libro para mí por lo menos era compartir vivencias. Como decía Julio, nos invitó a la radio un día y me dijo, si te puedes traer a un mentí o a una mentí para dar testimonio y que sea más práctico, pues me llevó una persona que también participa en el libro, que es Alicia, que yo la conocí de jefe de sistemas en Iberia, perdón, y que bueno, ha tenido 2 o 3 cambios en su vida bastante, vamos a decir, atrevidos y en los que yo tuve algo que ver como mentor. Y fuimos un poco a contar la experiencia, ¿no? Entonces, cuando Julio nos dijo esto, yo lo que echaba de menos, o sea, y que no hay tanta literatura, hay otras cosas. Yo cuando doy clase, soy profesor en activo desde el 92, o sea, ya he oído un poquito también, como tú en recursos humanos, y muchas veces la gente dice, oye, ¿qué puedo leer sobre esto del mentoring? Y yo echaba de menos un libro a recomendar. Hay libros internacionales, un poco más teóricos, y hay algo de literatura, pero digo, oye, el poder divulgar y responder a esa pregunta con ejemplos muy prácticos, como es el caso de AENA, de Radio Televisión Española, o el nuestro mismo en Telefónica o en Iberia, o mentoring deportivo que tenemos también en el libro, o sea, distintas utilidades, nos parecía interesante, ¿no? Y que ocupaba un hueco que no estaba hasta ese momento ocupado en España, al menos. Sí, realmente sí que es cierto que no hay mucha publicación de este área. En la parte esta, diríamos desde ese punto de vista teórico, Julio te preguntaría,
el abordar esa comparativa entre algo que conocemos de sobra, que es el mentoring y el coaching, realmente, ¿qué nos puedes decir sobre esto? Esta es la pregunta que me persigue a diario. Según me levanto ya tengo gente llamándome para que defina qué es una cosa y otra. Mira, yo creo que la pregunta, no la tuya, sino en general está mal planteada, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre el coaching y el mentoring? ¿Qué diferencia hay entre el liderazgo y la comunicación? Pues todos me diréis, oye, pues un buen líder tendrá que ser un buen comunicador. El mentoring, ¿qué es el mentoring? Bueno, pues el mentoring es una práctica mediante la cual dos personas se comprometen durante un periodo de tiempo para compartir experiencias, vivencias, visiones y ayudar con ello al crecimiento del mentorizado. Podríamos hablar mucho de todo esto, porque ¿por qué el crecimiento del mentorizado? 83,4% de los mentores que han participado en alguna de nuestras iniciativas reconocen haber recibido tanto o más de lo que han dado. Experiencias, vivencias las tenemos todos. Son aquellas que en un momento determinado alguien necesita y yo le puedo aportar. Eso es el mentoring en esencia. Y no solamente dos. Yo recomiendo además tener más de un mentor que te ayude a tomar buenas decisiones, como decíamos antes, ¿no? ¿Y qué es el coaching? Bueno, pues el coaching es el arte de hacer buenas preguntas. Sí. Es preguntar. El coach es experto en el proceso, pero no necesariamente es experto en el contenido, aunque yo dudo que alguien que no sepa qué preguntar, que haga preguntas poderosas. A veces la ingenuidad también ayuda mucho, ¿no? Es la mayéutica pura y dura, es el método socrático. Preguntar, no hay respuestas, no es modelo de nada, no habla de su propia vida ni sus historias, ¿no? Vamos a ver, yo creo que el mentor debe de manejar hábilmente el arte de preguntar. Me imagino llegar al médico con una gripe de caballo y que el médico, antes de que pronuncie la primera palabra, ya me esté diciendo qué es lo que tengo que tomar, ¿no? Diagnostícame, dime algo, ¿no? Así que, y aparte hay otra fase por ahí que me gusta mucho, que es que la mejor manera de convencer a alguien es con sus propias ideas. Y si tenéis hijos adolescentes, sabéis de lo que estoy hablando, ¿no? Más que decirle, oye, yo en tu lugar haría, o yo tendría en cuenta esto, ¿no? Preguntar, preguntar y preguntar. Entonces, un buen mentor tiene que hacer alarde de buenas preguntas y tiene que ser muy tacaño en los consejos, pero el mentor no se puede quedar ahí. Un mentor también es un buen consejero. Que dar consejos no es decirle a alguien, eso es lo que decías antes, dudo que un buen mentor te diga qué es lo que tienes que hacer. Un buen mentor te pondrá opciones y al final, como comentabas antes, no tomarás tus propias decisiones. Pero un mentor también es un modelo de comportamiento y un mentor también es un conector. Y una película muy buena, no sé si la habéis visto, de Oppenheimer, hay una escena que a mí me impactó cuando alguien se acerca y le dice, oye, hazme estos cálculos matemáticos, ¿no? Y él dice, no, mira, era buenísimo haciendo cálculos, pero dice, hay alguien todavía mejor que yo que te voy a poner en contacto con él. Entonces, conectar a personas, digamos, en aras de acelerar el proceso de aprendizaje de un mentorizado, eso es parte del mentoring. Por lo tanto, coaching y mentoring, tengo por ahí un artículo que escribí hace tiempo que dice un camino sin retorno, pero ya cuando estás acostumbrado, o la gente se acostumbre a que des tu punto de vista, tu opinión, es muy difícil que te quedes solamente en las preguntas. Pero son dos herramientas poderosas y que una complementa necesariamente a la otra. Pero aquí tenemos buenos mentores, que casi ellos podrían definirlo mejor que yo. Bueno, perfecto. Hablábamos del mentoring desde el punto de vista que, bueno, que está todavía ahí, que no hay mucha publicación, pero me gustaría que me explicarais un poco qué razón nos lleva a implantar un proceso de mentoring en empresas tan relevantes, importantes como podría ser Telefónica e Iberia, ¿no? Que son realmente algo... Sí, bueno, o a no implantarlo como por ejemplo en Caja Madrid, porque está aquí Josep y estaba Javier, con el que coincidí tiempo largo ahí en la Caja, cuando era director de negocio de este y con Josep también. O sea, en Caja Madrid, por ejemplo, es curioso, hicimos el primer ERE en nuestra época, en el año 2000, yo creo que fue una cosa así, al final del 99, principio del 2000, y nos planteamos si los directivos senior que iban a dejar la compañía los usábamos como mentores, ¿no? Y tomamos la decisión de que no, porque era la cultura que queríamos que desapareciese de la compañía, ¿no? Entonces, la gente muy profesional, muy conocedora de lo suyo, pero nos pilló en un momento de transformación cultural y nos parecía que a lo mejor 3 de cada 10 podían ser muy aprovechables, pero no podíamos hacerlo con ese enfoque y decidimos ir hacia un enfoque más de coaching, porque lo que queríamos era acelerar la transformación cultural y de hecho hicimos un proyecto de coaching para la alta dirección con coaches externos, con otro mindset diferente, ¿no? Es decir, y ahí, por ejemplo, decidimos que el mejor modelo era el coaching y nos costó mucho encontrar coaches. Por cierto, en el año 99-2000 en España, ahora que das una patada a un bote ahí y hay 100.000 coaches, no había apenas nadie, ¿no? Y de hecho,
yo fui fundador con otra serie de personas de la Asociación Española de Coaching para intentar que aflorase talento entre las consultoras, ¿no? Y gente que empezase a certificarse, porque hasta primero de los 2000, yo, por ejemplo, en Telefónica me tuve que traer el coach del presidente, me lo traje a Estados Unidos, porque no había nadie de ese nivel que pudiera hacer coaching a un presidente de una IBEX 35 en España todavía. Hoy hay mucha gente, bueno, no sé si mucha, pero una cuenta de ahí, y hemos desarrollado mucho. Entonces, el mentoring lo hemos aplicado en Telefónica o en Iberia, porque ahí sí queríamos hacer... entendíamos que para triunfar en la cultura de empresas tan complejas políticamente, queríamos hacer, por ejemplo, en el caso de Telefónica, un match entre la nueva generación que queríamos que triunfase y la que cedía el testigo, ¿no? Entonces, bueno, hilamos ahí un plan, seleccionamos a los high potentials, a los altos potenciales, y a cada uno de estos altos potenciales le pusimos una pareja de baile que era experta en la casa y que bueno, que representaba digamos, al establishment. Ahí fue donde conocí a Julio, que le fichamos para esa iniciativa. Y bueno, invertimos mucho en el proceso, ¿no? Es decir, el mentoring yo creo que es algo que existe de siempre. Todos hemos tenido mentores en nuestra vida. O sea, el coaching puede ser algo más tecnificado, pero mentores yo he tenido un mentor en la Autónoma gracias al cual estudié en la Brighton Polytechnic, porque me consiguió media beca, era un catedrático de la Casa de Innovación. Ese fue mi primer mentor, seguramente formal. Lo que pasa es que, bueno, ni él ni yo a lo mejor sabíamos que estaba haciendo ese rol, ¿no? Pero luego lo interpretas y... Entonces lo que hicimos fue formalizarlo, dotarnos de una metodología. Yo creo que es bueno estructurar el proceso y invertimos tanto en un proceso formal de formación, pero luego sobre todo en un coaching individual realmente a cada uno de los mentores con Julio, donde Julio ya era súper innovador y a principios de los 2000 sacaba una foto al mentor. Tenemos o sea, hoy que es algo totalmente típico, lo vemos, pero hace 20 años no era tan típico. Entonces había un rollo como muy digital, muy moderno, muy de subirles en una filosofía de trabajo. Y luego es muy importante medir, ¿no? Es decir, qué pasa entre reuniones y bueno, hay toda una liturgia. Entonces, ¿qué buscábamos tanto en este caso como en el de Iberia? Pues en dos proyectos de transformación cultural, sinceramente, que hubiera una transferencia lo más rápido posible y al mismo tiempo, ahora que no hay periodistas, que los mayores apoyasen el cambio en vez de que lo dificultasen, ¿no? Entonces, al darles un rol, también era una manera de apalancarnos en ellos para que estos crecieran más rápido, ¿no? Y no se pusieran a la contra con estos new joiners que venían a ocupar puestos de poder alternativos al suyo, ¿no? Bueno, ya ha quedado muy claro, porque como bien dices, son empresas muy complejas y que evidentemente costaría entrar y bueno, creo que saliste bastante bien parado. Julio, desde el punto de vista práctico, ¿cómo deberían de ser los 3 primeros minutos del encuentro entre un mente y un mentor? 3 primeros minutos. Bueno, se habla mucho de la química, ¿no? A ver, haciendo hincapié en lo que decía también Carlos, una de las claves del éxito de una relación de mentoría parte porque el cruce esté bien hecho, el matching, ¿no? O sea, todo esto tiene sentido si el mentor cubre una necesidad del mentí. Muchas veces se empieza al revés, Sí. se buscan los mentores y luego se definen los mentís, ¿no? Pues porque tiene que ser el equipo de dirección, etc. Bueno, sí es cierto que hay determinadas necesidades más transversales que las puede cubrir cualquier persona, ¿no? Que tenga, pues eso, responsabilidad de equipo, responsabilidad de... Antes de la primera reunión de trabajo, la metodología que nosotros planteamos invita al mentor, al mentí, a que prepare un plan de mentoría, ¿no? Ahí hay pues, unas herramientas que le obligan, en cierta manera, a reflexionar qué es lo que quiere lograr, visión, misión, capacidades, objetivos, etc. Entonces, con ese material es conveniente que se arme la primera reunión y llegue a esa primera reunión. Aparte de darles unas pinceladas también formativas, ¿no? De qué es ser mentor, qué expectativas, qué no es ser mentor. Y también el mentí, también formamos mentís en este camino, ¿no? Entonces, esos primeros 3 minutos, pues yo siempre digo que las mentorías no se hacen entre puestos, se hacen entre personas, igual que los negocios, ¿no? Se hacen entre personas, ¿no? Entonces yo ahí invito más a que se conozcan entre ellos, pues eso, ¿no? A que hay una pregunta que a mí me encanta: cuéntame tu vida profesional, pero dime cosas que no vería si me meto en el LinkedIn, ¿no? O leyendo tu currículum vitae. Bueno, hay una batería por ahí de preguntas que sobre todo
se trata de ir creando ese clima, ¿no? Ahora está muy de moda la palabra, está en inglés, el engagement, ¿no? Que es el compromiso con un poquito más, ¿no? Y eso no parte eso no es que empezamos y ya, la confianza es absoluta, eso es algo que poco a poco se va generando, ¿no? Entonces, yo te diría que esos 3 minutos son claves en generar ese clima, el conocerse. A ver, la parte de, aquí siempre lo decimos, los mentores no somos psicólogos, eso dejarlo a los expertos, ni terapeutas, ni temas de tipo personal. A mí me gusta dejarlo fuera de la relación porque, entre otras cosas, no me siento capacitado en mentorizarte en un divorcio. Bastante tengo con el mío. Como para dar opiniones de otro tipo. Bueno, bromas aparte, ¿no? Pero sí es bueno esas pinceladas más humanas, ¿no? Yo siempre cuento que he vivido muchos años en México, que soy asturiano, presumo de ello, que ando en Vespa por Madrid. Y luego ya te vas metiendo en temáticas y ya, bueno, el sentido del humor también ayuda. Así que nos encanta poner palabras en inglés, parece que estoy tirando piedras contra mi tejado, a conceptos que venimos desarrollando casi de manera natural desde que nacemos. Me parece importante lo de las parejas de baile, ¿no? O en Iberia o en cualquier implantaciones que he hecho, sí tiene que haber claramente una distancia, no tanto de edad, ¿eh? Yo he sido mentor de gente mayor que yo, o sea, sino de responsabilidad, es decir, que haya 1 o 2 niveles de distancia, y lo que siempre hemos hecho es que sean mentoring cruzado, es decir, que nadie en su misma vertical mentorice, sino que mentorices a gente de otras áreas, lo cual también le da un estímulo al mentor porque aprende de otros negocios o de otras partes de la organización. Y nosotros siempre lo hacemos al revés, o sea, primero vemos los mentees y luego elegimos los mentores. Los mentores al final son una herramienta al servicio del proceso de aprendizaje, no son los protagonistas, ¿no? Entonces, bueno, es una herramienta, yo creo, muy interesante también para acelerar el conocimiento, y por lo tanto buscamos mentores que tengan sentido desde 2 puntos de vista. Uno, por el área de procedencia, y luego también que haya cierta complementariedad en el carácter. Yo, por ejemplo, el mentor primero que tuve en Telefónica era una persona súper pausada, porque cuando yo entré en Telefónica con 33 años, que venía además de la caja, que, fuerza de la naturaleza en aquella época, lo que necesitaba alguien al lado que fuera muy reposado y que me diera la versión de la película complementaria a la que yo ya tenía, ¿no? Una vez que me pusieron un coach americano que era más agresivo que yo, y vamos, la liamos parda, o sea, porque él me decía que todo lo que hacía mal era lo que tenía que hacer, ¿no? Entonces también es muy importante que haya una complementariedad de conocimiento y también de capacidades, ¿no? Es decir, que si tú tienes exceso de carácter, te pongan a alguien muy analítico y más reposado, o viceversa, ¿no? Si es alguien que lo que necesita es acelerar, buscar a alguien que sea poco por osmosis, le transmita esa energía o esa fuerza. Y Carlos, ligado un poco a lo que habías comentado antes de esa complejidad de las empresas, ¿el mentoring qué impacto puede tener en la cultura empresarial? Bueno, yo creo que es una de las herramientas que más impacta. Primero, es una herramienta muy barata. Cuando me dicen coaching o mentoring, ¿qué decías tú antes? Depende de la caja que tengas. La pregunta ya es la pena hacerla. El mentoring es mucho más barato. Y es plug and play, como mucho tienes que hacer unos cursos de formación inicial a los mentores y mentees y un poco de tracking, mientras que el buen coaching es carísimo. O sea, yo siempre digo, si el coaching es barato es malo. O sea, el mentor no cobra porque es parte del código deontológico, entonces de entrada puedes tener acceso a directivos o directivas muy senior y es una relación mucho más generosa, ¿no? Entonces yo creo que es una herramienta muy barata y con mucho impacto, ¿no? Porque por ejemplo, te sirve para que las organizaciones se conozcan entre sí. Es decir, uno de los retos que yo tenía en Telefónica en Iberia, que se trabajaba, como Carlos sabe, por ejemplo, está por aquí, se trabajaba muy por silos, ¿no? Entonces, al cruzar gente de un área contra otra, si haces bien las parejas, estás acortando el conocimiento, por ejemplo, entre áreas de manera rapidísima, y el respeto mutuo, ¿no? Porque uno tiende a pensar, bueno, es que los del área de enfrente son unos vagos, no hacen nada, tal. De repente te pones a mentorizar a una persona, ves la vida que lleva y dices, ostras, no sé si me cambiaría de silla con este, ¿no? Por ejemplo, para esto te sirve. Para en un momento determinado acelerar. Hemos hablado del mentoring en un sentido, pero también está muy de moda ahora el mentoring inverso, el reverse mentoring, que yo creo que es una herramienta poco explorada todavía, y con todo el tema digital, si tú quieres acelerar una transformación digital, el que tú pongas parejas donde
la experiencia y el otro enseña el nuevo mundo digital. Yo creo que utilidades... Un segundo. Vale. Yo creo que hay muchas utilidades para acelerar cambios culturales y que, bueno, no solamente no es un subproducto, sino que es un objetivo. O sea, yo creo, luego hablaremos, ¿no? Pero yo creo que hay 3 objetivos. Uno es acelerar el aprendizaje de los que participan. 2 es la transformación cultural. Y 3 es mejorar la calidad de liderazgo, pero bueno, de eso hablamos luego si queréis. Muy bien. Dentro de lo que sería la parte ya más desde el punto de vista teórico, yo también, no se me oye tampoco, saco los ojos a Carlos. Hablando ya un poco de, Julio, de competencias, ¿qué competencias tienen que tener los buenos mentores? ¿Qué competencias? Bueno, en la red tenemos definidas 8. 8 competencias que son las que trabajamos normalmente a través de la formación. Fíjate, la primera de todas es lo que se conoce con el nombre de locus de control, que tiene que ver con la iniciativa. Rotter lo definía como interno-externo y eso se fundamenta sobre todo en la manera como tenemos de pensar las personas, ¿no? Si las cosas que te suceden dependen de ti, de lo que haces o no haces, o si justifican las cosas que te suceden o no suceden en función de elementos externos, ¿no? Entonces, un buen mentor tiene que tener un locus interno potente, porque si no esté justificando siempre las cosas por elementos externos, al final no es tanto enseñar al mentorizado, o no darle al mentorizado, sino enseñarle, ¿no? Porque dicen, no des pescado, sino enseñarle a pescar. Y como nos encontramos muchos mentis que con locus externo, pues un poco el que sea palanca de cambio, ¿no? Un buen mentor también tiene que ser hábil a la hora de comunicarse. Y sobre todo estamos hablando de la parte no verbal. Tenemos también mentorías con gente muy joven, ¿no? Por lo tanto, el impacto que puede tener es muy grande. Y ahí les pedimos que de alguna manera, pues eso, ¿no? Trabaje en la parte no verbal. El arte de comunicar a través de las historias es otra de las competencias también, ¿no? El abuelo Cebolleta, ¿no? Ese cuéntame a través de las historias va a ser muchísimo más atractiva tu comunicación, pero también eso es lo que ayuda, ¿no? A ejemplificar las cosas. Más competencias, la escucha, claro. La escucha activa, ¿no? Si tú sales de una reunión de mentoría y tienes la sensación de que no has callado, es que algo no funciona. Más escuchar que hablar. Y dentro de la escucha yo considero las preguntas también. El otro día levantó la mano, me encanta meterme con los ingenieros y dice, oye, pero entonces ¿en qué porcentaje escucho y en qué porcentaje hablo? Pero bueno, pues, tienes 2 orejas, una boca, 2 tercios escuchando y una hablando. Se quedó tranquilo. Me encanta meterme con los ingenieros. Poner un ingeniero en vuestra vida porque os ordena todo. ¿Qué más cosas? El feedback, lógico. La herramienta del feedback es fundamental. Pero hay otra herramienta también, otra de las competencias que trabajamos, que es la mirada apreciativa, la comunicación apreciativa, que tiene más que ver con el feed forward. Es decir, no tanto el pasado, sino de aquí en adelante el futuro. Y bueno, no sé si me queda alguna por el camino, pero cerrar ya con el arte de dar buenos consejos. Eso es un arte, porque todos tenemos un monstruo que nos ataca, que es el monstruo de los consejos, sería lo contrario del arte de los consejos, donde queremos resolverle la vida al otro, donde vamos a salvarle, pobrecito, ¿no? Entonces ya empezamos a dar consejos antes incluso de entender bien cuál es el problema en el que hay que focalizarse. Y que son habilidades, y con esto termino, que no necesariamente hay que aprender de cero. Son habilidades que en otros ámbitos las aplicamos. Lo que pasa es que estamos muy acostumbrados a mandar y en el mentoring claramente lo que no hay es dirección. Una de las frases prohibidas a los mentores, pero de verdad prohibidas, es tenemos sensores para identificar a ver quién lo dice, para echarlo directamente de la red, bromas aparte, y es tú lo que tienes que hacer. A mí esa frase me altera muchísimo. Me pone muy nervioso, sobre todo cuando me lo dice mi mujer. Pero es una frase que está prohibida en el mentoring, porque no, luego no vale que tú le vayas y le reclames a tu mujer, hice lo que tú me dijiste y mira lo que me ha pasado. Y luego también como mentor no te puedes frustrar. O sea, es una frase de cabecera que yo también hago, búscate otras opiniones. Búscate y al final lo que quieras. Al fin y al cabo tú eres el único responsable de tu propio desarrollo. Por lo tanto, el arte de dar consejos, eso es una de las competencias que más trabajamos. Pues muy bien.
Bueno, y en esa línea, si pongo claro, pues, te tengo que decir que yo soy ingeniero más que nada. Por si acaso. Te lo agradezco porque realmente a veces dice, ¿cómo sabe uno que es ingeniero? Y lo primero que te dice. Bueno, imagino que para... Oye, yo me considero bastante Montessori a la hora de trabajar, entonces estoy rodeado de ingenieros y ingenieras porque de verdad que es una maravilla trabajar con vosotros. Todo pautado, Bueno, todo organizado. yo creo que si algo he aprendido en ese mundo ha sido lo de analizar y sintetizar, que ha sido un poco el mundo que realmente me ha abierto los ojos. También es verdad que soy ingeniero agrónomo, que no tiene mucho que decir en este mundo, pero bueno, son circunstancias de la vida, ¿no? Bueno, oye, yo di clase de formación en Chile a una serie de catedráticos de una de las escuelas de ingeniería más importantes. Y nada más empezar, los 3 primeros minutos uno levantó la mano y me dijo, todo lo que no son ingenierías son milongas. Así me dijo. Y dije, bueno, pues fíjate, si tan difícil es teorizar la ingeniería, imagínate teorizar sobre las milongas. Esto ya es, tocaremos el cielo. Nah, estaba entrenado a la causa total. No, pero sí me hace gracia porque siempre es un colectivo que siempre queda ahí en el zoom, puesto está el focus. Viendo al otro lado, ¿cuáles serían entonces, ya hemos hablado del mentor, los rasgos que tendría que tener un mentorizado? Bueno, hay varios, ¿no? Pero, a ver, las relaciones de mentoría, si fracasan, normalmente no suelen ser por los mentores, porque si alguien se mete en un programa de mentoring como mentor es porque quiere ayudar, ¿no? Si el matching está bien hecho, el mentee normalmente es la clave para que la relación funcione. Entonces, yo te diría que hay varios rasgos, ¿no? El primero es ese locus, ¿no? El que el hombre de verdad tenga iniciativa, que piense qué es lo que puedo hacer yo para que las cosas sucedan, no tanto esperar que las cosas sucedan porque sí, ¿no? En segundo lugar, yo hablaría también de alguien que trabaja por la relación. Hombre, a mí me estimula alguien que me busca, que tiene ganas de aprender de mí. Otro rasgo también que he visto, la gente agradecida, en el sentido no de estar dando las gracias todo el día, no se espera eso, ¿no? Pero, oye, qué buena pregunta me hiciste el otro día, aquella idea que me planteaste, mira, la puse en práctica y me ha sucedido esto, es decir, un poco que ponga en valor, ¿no? Para eso tenemos también una herramienta, pedimos al mentí que cada vez que tiene una reunión recoja pues, sus titulares, etc. Sí. Pero es fundamental, ¿no? El que trabaje por la relación y eso, ¿no? Que sea agradecido. Y luego también tiene que ser alguien que, yo sé que es difícil, ¿no? Pero que tenga claro qué es lo que quiere. O sea, yo sé, normalmente sabemos más lo que no queremos que lo que queremos, pero que defina objetivos de trabajo, ¿no? Recuerdo que tuve oportunidad en la escuela que mencionaste antes de negocio de mentorizar a una ingeniera. Madre mía, cuando me vino con el plan de acción, era una hoja de rotafolio, filas, columnas, por semana, casi por día, objetivos, y aquí voy a hacer no sé qué, aquí. Me sentía yo como el general Patton ahí encima de, y aquí te voy a conectar con no sé qué, y aquí te voy a hacer esto. Entonces, hombre, que tenga claro, ¿no? Dicen que no hay vientos favorables, ¿sabes la frase? Para barcos sin rumbo. Pero claro, esto no se trata solamente de hablar. O sea, vamos a hacer algo más. La base y el fundamento de la mentoría está en la experiencia, en ayudar a través de la experiencia. ¿Quieres aprender a negociar? Vente conmigo la semana que viene, que tengo ahí una conversación bastante interesante con un cliente. ¿Quieres aprender a gestionar equipos? La reunión de la semana que viene te incorporas conmigo. Entonces, claro, si no hay un foco del proceso, si no lo define, yo no voy a poder proveer de esos recursos, ¿no? De esas actividades para contribuir a esa persona a su crecimiento, ¿no? Entonces, insisto mucho esos rasgos, ¿no? De los mentees, he simplificado en 4, pero que podría estar aquí dando bastantes más ideas. Y tanto que las puedes decir. Entonces, ¿en qué ámbito se podría aplicar el mentoring? Bueno, el mentoring tampoco es... ahora sí. Sí, ahora sí. El mentoring tiene muchas aplicaciones. O sea, yo creo una de ellas básica es la de mejorar con el crecimiento de los altos potenciales. Pero luego hay mentoring mucho más básico, ¿no? A nivel de una fábrica o de, por ejemplo, los onboarding. Yo creo mucho en los buddies o en los mentores cuando llegas a una compañía. Tenemos un problema bastante gordo en las compañías hoy en día con la atracción y fidelización, que no retención del talento. Yo siempre digo, fidelizas o retienes a tu pareja, pues se supone que la fidelizas, no que la retienes. Entonces esto va de atraer y fidelizar talento. Pues, por ejemplo, hay el buddy o un mentor al llegar y tener durante unos meses una persona en la que apoyarte, genera mucho valor, es algo plug and play que lo puedes poner en marcha de manera muy sencilla. El reverse mentoring que decíamos antes, ¿no? El utilizar a las nuevas generaciones para que
en los que ya peinamos canas aceleremos nuestro conocimiento. Ahora, por ejemplo, con la inteligencia artificial generativa, nos decía el otro día el presidente de Microsoft en España, o el CEO de Microsoft en España, oye, animaros a experimentar, ¿no? Pues yo, normalmente, con la tecnología, por ejemplo, mi hermano que está por aquí por la sala, que es 17 años más joven, ha sido a veces mi mentor también, aunque yo haya sido mentor para él de otras cosas, ¿no? O sea, yo creo que esto se hace poco en las organizaciones, ¿no? Vamos a muchas conferencias sobre tecnología y no animamos a que se pongan los de 30 años a experimentar con los de 50 con todas estas nuevas herramientas. Sí. Es cierto. Luego, a ver, todo programa tiene que tener un foco, al menos el colectivo al que va dirigido. Tú has mencionado High Potential o altos potenciales. Nosotros tenemos muchos programas enfocados, por ejemplo, al impulso del talento en femenino, ¿no? Para ayudar, pues eso, a romper ya no tanto los techos de cristal, sino las peceras muchas veces de cristal que hablamos, ¿no? Enfocado, bueno, pues también, ¿no? A colectivos especiales, en planes de carrera, por ejemplo, o planes de sucesión. Es una herramienta también muy poderosa. Eso también determina el tiempo del proceso de mentoría. Hay programas, por ejemplo, el de Telefónica duraba 2 años, ¿no? Año y medio. Año y medio duraba, ¿no? Y hay otro tipo de iniciativas que, bueno, pues duran 4 o 5 meses. Y hay hasta mentorías puntuales. A mí me busca mucha gente a veces para pedirme opinión, ¿no? Se van a ir a México y entonces me llaman para que le hable de mi experiencia como tal, ¿no? Entonces, pero bueno, el foco es fundamental, el definir bien claro. Y luego medir, ¿eh? O sea, nosotros, por ejemplo, en el programa de Telefónica, yo creo que el 90%, bueno, creo no, más del 90% de las personas promovieron al menos una vez y muchos de estos han llegado a directores generales. Quiere decir que hay que medir también la eficacia de los programas, ¿no? Yo por eso siempre digo, que es otra pregunta que sale muchas veces, ¿cuántos mentorizados tienes que tener? Yo siempre digo mínimo 2, máximo 3, ¿no? Mínimo 2 porque está muy bien tener 2 caballos compitiendo, porque muchas veces, sobre todo cuando es tu primera vez como mentor, no tienes muy claro si lo estás haciendo bien o mal. Y si solo tienes uno y va muy mal, y dices, joder, pues ¿será que es muy malo o soy yo que no sé hacer el proceso? Cuando tienes 2, normalmente eso también te da un poco la medida de hasta qué punto es tu capacidad o incapacidad y hasta qué punto es el mentí el que no tira, como decía antes Julio, que no es suficientemente proactivo. No. Entonces, y 3 máximo porque no te da la vida. Si lo haces bien, en simultáneo, tener más de 3 es muy difícil ya. O sea, Ahora que decías de ese mentoring más básico, sí que es cierto que cada vez más se está implantando en muchas empresas, sobre todo de servicio, te diría, grandes superficies y tiendas de esta línea, la figura del buddy. El buddy es algo que el buddy, sí, sí. El buddy, que es un mentor, por decirlo de alguna manera, de En petit tareas comité, operativas, eso pero es. muy operativo, y la verdad que se está teniendo unas experiencias muy positivas, te lo digo porque nos han llegado ese tipo de noticias. Una pregunta que tenía por aquí. Hay un capítulo que habla del mentoring como herramienta de mejora de la calidad directiva. ¿Cómo se razona eso? Sí, bueno, para mí es, como te decía, la tercera gran utilidad o la primera, según lo queramos ver, ¿no? Es decir, al final, en Telefónica, en Iberia y en otras compañías en las que yo he trabajado, también en La Caja en su momento, hicimos diagnósticos del perfil de competencias de nuestros directivos. Los países como España, Francia, sur de Europa en general, tenemos un déficit de liderazgo brutal. O sea, y en general la competencia que sale peor, somos muy orientados a resultados, bastante orientados al cliente, pero muy poco orientados al desarrollo de nuestros equipos. O sea, en Telefónica, por ejemplo, sabía de las 6 competencias clave, la peor valorada era la de desarrollo de personas, ¿no? Es decir, gente muy ambiciosa, que marcaba una ruta, que la perseguía, pero esto de desarrollo del equipo se lo convalidaban bastante. Igual en Iberia, y si miráis en casi todas las grandes compañías españolas tenemos este problema, ¿no? Entonces, el programa de mentoring lo utilizamos para esto, ¿no? Decir, oye, si tú pones a un ingeniero, más en Telefónica eran casi todos ingenieros, o un porcentaje muy alto, como una tarea básica desarrollar a su equipo y encima los pones a competir, dices, oye, tu tarea básica durante los próximos 18 meses es estos 2, 3 que te hemos puesto a cargo, tienen que crecer por encima de la media, ¿no? Entonces se lo toman más a nivel de reto, ¿no? Y su tarea primaria en este caso no es conseguir unos KPIs o ahora últimamente unos OKR, sino es que esa persona crezca. Entonces, cuando eso lo hacen de manera sistemática durante 2 o 3 años, con 2 o 3 promociones de mentís, lo acaban incorporando también a su estilo de dirección, porque claro, aprenden a hacer preguntas
aprenden a preocuparse por el desarrollo a largo plazo de sus personas y hacen una transferencia del programa de mentoring hacia su estilo de gestión, ¿no? Y eso a medio plazo, si lo sostienes en el tiempo, desde luego a nosotros nos demostró que cambió el perfil, ¿no? Y que mejoró la competencia de desarrollo de personas, y 3 años más tarde fue la competencia que más mejoró prácticamente en nuestro caso, ¿no? Luego yo creo que también es importante bueno, que todo esto se hable directamente, ¿no? Es decir, que se plantee como un reto específico de los mentores el que hagan crecer a sus equipos, o sea, que pongamos una meta, porque si no puede convertirse en una conversación de amiguetes y en algo muy cómodo, bueno, todo ese acompañamiento que hacemos con Julio, por ejemplo, pues se lo tomaban seguramente mucho más en serio que un curso de liderazgo al uso, ¿no? Porque un curso de liderazgo al uso, bueno, es el 15º curso de liderazgo que hago. Aquí había unas herramientas muy concretitas y unas metas muy concretas, ¿no? Tienes 18 meses para hacer de esta persona un mejor directivo o directiva en la casa. Pues ha quedado claro, ha quedado claro. Y la última pregunta, para luego dar aquí una ronda de preguntas de las personas que estamos por aquí. ¿Cuál sería el futuro del mentoring? ¿Cuál es vuestra visión del futuro del mentoring? Wow. Bueno, ya por de pronto, para empezar, la inteligencia artificial nos ayuda a unos matchings mucho más precisos. De hecho, nosotros tenemos una plataforma donde ahí tenemos los más de 1.200 mentores certificados, y eso te permite pues, que la propia inteligencia artificial busque dentro de los perfiles, ¿no? Y cuando tú tienes una necesidad ya te sugiera de alguna forma. Vamos a ver. Aquí hay un ejemplo que yo lo he vivido con mi hija. A mí me encanta hacer pan de masa madre desde hace muchos años. Y un día me llega y me dice: papá, quiero aprender el pan de masa madre, ¿cómo se hace? Yo, vale, perfecto, hija, venga. No, pero dice, te voy a proponer 3 pasos. ¿Cuál? Lo primero, que me expliques la receta. Lo segundo, que me dejes ver cómo lo haces tú. Y lo tercero, que me observes cómo lo hago yo y me vayas diciendo que estoy haciendo bien y que no. Me has dado la esencia del mentoring, ¿eh? Es la experiencia. Sí, las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial y todo eso nos va a dar mucha información, los accesos son instantáneos a muchas cosas, pero ese lado humano, esa experiencia contada por alguien o vivida, yo creo que eso va a ser difícil que se supla, ¿no? Sí, es cierto que las nuevas tecnologías, el Zoom, el Teams y todo eso ha permitido conectar personas que antes de la pandemia no era factible. Al mentoring eso nos ha multiplicado exponencialmente las relaciones, pero ya de ahí, porque aparte el Google te responde, no te hace preguntas, y el ChatGPT no te hace preguntas, entonces las preguntas las tienes que hacer tú, y esa parte humana yo creo que es difícil de sustituir. En fin, es mi punto de vista y lógicamente estoy tirando para mi terreno, ¿no? Sí. ¿Tú qué piensas, Carlos? Bueno, yo creo que el futuro del mentoring pasa porque se despliegue de manera mucho más masiva en las organizaciones. Yo sacaba un post este fin de semana diciendo: ¿a qué estás esperando para montar tu programa de mentoring? O a mis alumnos siempre les digo: ¿a qué estás esperando? O sea, cuando yo doy una clase y toco el tema mentoring, yo suelo hacer siempre un check-out, ¿eh? Cuando salgo de clase, si me da tiempo. Esta semana pasada, por ejemplo, en Deusto no me dio tiempo a hacerlo, pero porque íbamos muy apurados Pero normalmente si hago un check-out, y cada vez que toco el tema mentoring, mínimo 50% de la clase dicen: con lo que más me he quedado de tu clase es con lo de buscarse un mentor. De hecho, este fin de semana una alumna colombiana me dijo: ¿usted ha sido mentor online? O sea, porque quería que fuera su mentor directamente, pero ya no conmigo, en general. O sea, que decir que ven claramente los chavales hoy en día la potencia, ¿no? Entonces, yo creo que las nuevas generaciones, que están mucho más al tanto de este tipo de cosas, si nosotros no se lo facilitamos desde la organización, ellos lo pondrán. Lo buscarán de su parte, ¿no? Lo buscarán a nivel individual. Entonces yo también me tomaría buena nota como organización y formalizaría ese proceso, porque para mí vuelve a ser una herramienta de fidelización, ¿no? O sea, si yo tengo un buen mentor o mentora interno en mi organización, también es un motivo más para pensarme irme de la casa, ¿no? Y luego, bueno, yo creo que tendencias, una claramente la estamos viviendo, que es la del mentoring enfocado en liderazgo femenino. Eso llegará un momento que pase, porque estamos ya en estándares, por ejemplo, en cotizadas,
ya estamos muy cerca del 40% de consejeras. Pero bueno, de momento tiene su espacio todavía, y ahí los mentores son chicos o chicas, ¿no? Es decir, que no... y hay programas muy potentes que están en marcha. Y probablemente lo que yo creo que también hay que profundizar más es el mentoring cruzado entre compañías, ¿no? Por ejemplo, IBM hace ya tiempo, cuando yo estaba en Orange, nos propuso, ¿no? el intercambiar mentores entre compañías, ya sea en un clúster de empresas que te llevas bien o abrirlo más. Pero entre empresas, por ejemplo, que sean de un ecosistema, tiene mucho sentido el que los mentores se crucen entre compañías. Bueno, y la verdad que muy interesante y este punto final de la inteligencia artificial es algo que te llama la atención y desde mi punto de vista, sobre todo los perfiles que están creciendo, ¿no? No sé cómo tomarán este tipo Sí, bueno, yo en este post que sacaba este fin de semana hablaba también de un tema de que el mentoring va a coger más fuerza para mí, ya no solamente a nivel empresarial, sino social, con el tema del cambio geopolítico que estamos viviendo. O sea, yo creo que tenemos una obligación, los que peinamos canas, de hacer transferencia tecnológica a los que vienen detrás, porque ha habido ahí un gap de 20 años donde se ha perdido el sentido de la medida. O sea, el mundo que viene, por desgracia, se parece más al que teníamos nosotros con 20 años que el que tienen ahora los chavales con 20 años. Y si esta generación, por un exceso de protección o mal entendimiento de nuestro rol, no hacemos esa transferencia, les vamos a hacer un flaquísimo favor, ¿no? Entonces yo creo que, por desgracia, para mí va a tener más peso la geopolítica incluso que el ChatGPT a corto plazo, ¿no? O sea, estamos viendo, si pensáis de la pandemia para acá, un cambio de paradigma en un montón de temas que no te los aprendes en Internet No. y que tienes que leerte muchos libros, y los que hemos leído 40, 50, 100 libros de historia, mejor podemos hacer el favor de acortarles un poco la historia y por lo menos... Yo tengo un mentor que me recomienda libros todos los veranos, y que me vienen muy bien, ¿no? Y que normalmente los lleva a temas de actualidad, ¿no? Decir, oye, ¿qué te debes de leer para enterarte de por dónde van los tiros, ¿no? Yo creo que esa también puede ser otra tendencia, que tengamos Pues ahora muy encima de la bien. mesa. Pues abrimos un pequeño margen de tiempo para hacer alguna pregunta por parte de los que estáis aquí, por si queréis preguntar. Carlos, ahí. Para una empresa que se plantea hacer por primera vez un programa de mentoring, ¿qué errores le dirías que debe evitar o sí o sí? Las minas que no debe pisar. Bueno, lo primero es la elección de los mentores, ¿no? O sea, aquí, por ejemplo, tienes dos estrategias, ¿no? Y yo he probado las dos. Y es claro, si tú te pones en un comité de dirección, ¿qué haces? Eliges a los que de verdad sabes que van a ser buenos mentores, metes a todos. Entonces yo no sé, o sea, no creo que haya errores, hay estrategias. Entonces depende de tu objetivo, o sea, pero que no lo improvises, quiero decir. Yo he tenido las dos estrategias. A la empresa le ha salido mejor cuando he cogido la estrategia de elegir solo a los buenos. A mí me ha salido peor cuando he elegido solo a los buenos, porque esos que no han sido elegidos han ido contra ti directamente. O sea, porque la gente en esos niveles de atmósfera es cualquier cosa menos tonta. Entonces, si ven que no están en la lista, ya se van a ocupar ellos de volver contra ti, ¿no? Entonces, bueno, eso hay que ver cómo lo juegas. Luego yo creo que otro tema es que si las parejas no funcionan en la primera o segunda vuelta, hay que cambiarlas. Pasa pocas veces, pero alguna vez pasa, ¿no? Tanto con el coaching como con el mentoring, ¿no? A mí me pasó más incluso con coaching que con mentoring. Recuerdo una persona muy afamada, no voy a decir el nombre porque todos le conocemos del mundo de los recursos humanos, que le pusimos de coach en Caja Madrid a un directivo, y el directivo dijo, oye, fulanito de tal será muy importante, pero llevo 3 anulaciones de agenda y no me hace ni caso, así que por favor ponme otro coach, ¿no? Es decir, yo creo que aquí también es importante que esa pareja de baile funcione, y por lo tanto yo siempre haría un test a las pocas semanas de arrancar la relación, de ver que eso está funcionando, ¿no? Y buscar la honestidad de las dos partes, y además explicar siempre al principio del proceso que eso es natural, ¿no? Porque esto es como los candidatos, no hay un mejor o peor candidato, hay un mejor o peor candidato para un jefe o una jefa concreta y para un momento concreto, ¿no? Eso no dice nada malo de nadie, simplemente. Yo te diría que son las dos más típicas. Y luego en los 6 primeros meses
hay que ocuparse de que eso coja tracción. Porque a veces cuesta arrancar, ¿no? Y claro, un mal arranque acaba... O sea, esos 6 primeros meses yo mimaría especialmente el proceso y para eso, bueno, vosotros usáis siempre alguna herramienta, ¿no? Es clave, ¿no? Es clave porque si no te quemas el programa nada más empezar. Bueno, nosotros, por ejemplo, en Telefónica, frecuencia de la relación, nosotros... Sí, como hablas de 18 meses. Sí, digo, nosotros recomendamos mes y medio, 2 meses, ¿no? Y los formatos siempre... yo siempre digo que el mentor elige, ¿no? Porque el tiempo caro es el del mentor. Entonces, típicamente funciona muy bien el café, la cerveza post-work o la comida, ¿no? Que son los espacios así un poco que uno tiene que comer todavía a pesar de todo. Y son espacios... Lo único que hay que insistir ahí, que aunque sean espacios informales, la conversación tiene que ser formal, ¿no? Porque el peligro, si no, es que se convierta en, pues eso, en el abuelo cebolleta que te da 4 recomendaciones. Otra cosa que yo creo que es muy importante es lo que yo llamo la llamada del ahorro. Que tú y ponerlo también por delante. O sea, aparte de las relaciones formales, que son cada mes y medio o 2 meses, que tú puedas llamar a tu mentor sobre la marcha si tienes una situación. Yo en Caja Madrid no me fui de la caja porque una noche hablé, una vez que nos cambiaron de jefe, hablé una noche de autos con mi mentor, porque yo al día siguiente iba a cometer suicidio directamente en la siguiente reunión. Entonces, que tú tengas la posibilidad en un momento determinado de esa audiencia express con tu mentor, también se le explica a los mentores. O sea, ahora está más fácil con el WhatsApp, pero bueno, a la gente será una llamada y que el mentor esté dispuesto a, sin que abuse el mentí, o sea, que no te esté llamando todo el día, ¿qué hago? ¿Qué hago? Eso es. Más preguntas. Por aquí hay una, parece. Hola, ¿se oye? Gracias por la exposición. Me gustaría, Carlos, que pudieras dar un poco más de información porque me he quedado realmente sorprendido con el proyecto que decías que una de las habilidades de una compañía que debería mejorar más era la capacidad de desarrollar a su equipo. Es algo que se ha repetido en otras compañías de España. Es nuestra manera de ser, es la manera de ser latina. ¿Por qué somos así? Bueno, el por qué somos así ya me parece muy profunda, pero sí, es. A ver, yo siempre digo que España es un país de ingenieros y de financieros. Yo soy financiero de formación, por cierto, y hice el doctorado en banca y bolsa y estoy casado con una financiera. O sea, aquí en ingeniería y finanzas, pocos países en el mundo nos ganan. Somos muy malos en recursos humanos y en marketing, ¿no? Y eso es un tema que está en la cultura, ¿no? Y no es casualidad. Entonces, por eso yo tengo una obsesión ahora con el tema de People Analytics. O sea, yo siempre, los que me conocen, Josep me conoce desde los 90, nosotros ya usábamos inteligencia artificial para las pruebas de selección en los 90 en Caja Madrid, y siempre hemos apostado por la tecnología y por ponerle números a las cosas. O sea, nosotros en direcciones de zona, por ejemplo, en la Caja hicimos un estudio, el típico estudio de los directores de zona. Llevaban en esa época 15 oficinas más o menos a su cargo y vimos que había directores de zona que les mandabas a recuperar una zona, la recuperaban y como premio, que solíamos hacer? Pues mandarle otro marrón. O sea, que es un poquito típico. Entonces vimos que algunos directores de zona que recuperaban una zona, cuando les mandabas otro marrón, su zona seguía funcionando perfectamente, se mantenían en el rendimiento que ellos habían conseguido, pero muchas otras, que eran más, cuando se iba el director de zona volvía a caer el rendimiento, ¿no? Entonces, bueno, analizamos qué tenían en común los que se caía el rendimiento y los que se mantenía el rendimiento. Y claramente la competencia diferencial era desarrollo de personas. Los que se sostenía el rendimiento eran gente que durante el periodo, año y medio, 2 años que habían estado en la zona, habían creado un equipo de alto rendimiento, habían generado una serie de hábitos y esos hábitos, al irse ellos, se mantenían. Y en los otros casos, era el típico director de zona de ordeno y mando, de un tracking permanente, de llamar 3 veces a las oficinas, machacarles y tal, no sé qué, mucho Excel. Yo siempre digo que hay algunos directivos que se creen que mirando el Excel las cosas mejoran. Mucha presión. Entonces, claro, en cuanto tú quitas la presión, el rendimiento baja, ¿no? Y esto yo lo he visto en la Caja, en Telefónica, en Iberia, en todas las compañías. Y yo creo que tiene que ver con esa malentendida cultura de resultados, ¿no? Todavía este fin de semana estaba dando clase de ingenieros en Bilbao
Y yo les preguntaba, oye, ¿vosotros despacháis con vuestra gente? Estamos perdiendo cosas muy básicas. Es decir, hoy te diría que el 70% de los managers no hacen un despacho semanal con su equipo. Un líder coach despacha todas las semanas con su equipo mínimo media hora y el protagonista es el que despacha y el líder está para ayudarle a... O sea, esto que a mí me parece un estándar y que en los países anglosajones lo tienen muy interiorizado, aquí estamos yo creo que incluso a veces en regresión en esto, desde mi punto de vista. Y bueno, y lo tengo muy evidenciado, con números, lo miras con la encuesta de clima y con los 360 y sale... Y luego también sale, o sea, por ejemplo, en el caso del 1004 en Telefónica, muchos que hemos hecho en mi carrera en distintas empresas, siempre comparando 360 sistemático, encuesta de clima y resultados sostenidos, hay una correlación casi perfecta entre buena calidad de management y resultados. Entonces yo creo que esto es lo que tenemos que intentar desde recursos humanos, poner negro sobre blanco en las compañías y para eso hay que medir, ¿no? Entonces, si empezamos porque en España tenemos miedo a hacer 360, seguimos porque tenemos miedo a hacer encuesta de clima, pues mal empezamos, ¿no? Entonces, bueno, Carlos sabe un poquito de esto, ¿no? Que es una de las personas para ir de referencia en encuestas de clima en España. Entonces, claro, lo que no mides es más difícil de mejorar, ¿no? Entonces, yo quizá una recomendación que doy siempre a los empresarios con los que trabajo es primero mídelo y luego ya discutimos, ¿no? Y además, siempre digo, la primera encuesta de clima no te tiene que dar miedo, porque por mal que salga, solo puedes mejorar, ¿no? Es decir, que la primera no es susto, la segunda es la que te puede dar susto, ¿no? Y luego hay empresas, Joaquín, ¿no? que hacemos encuestas de clima y no fileteamos los datos a nivel de manager, con lo cual dices, oye, de media, el clima laboral en esta empresa es tanto, pero esto a mí no me sirve, ¿no? Es decir, como decía Julio en Telefónica, las medias nos adormecen, ¿no? O sea, de media no me vale. Tienes que bajar el dato a la unidad de management más baja que puedas bajarlo, que como mínimo, depende a quién le preguntes, es 5 o 7, bueno, depende, ¿no? Ahí de las escuelas. Pero entonces, yo creo que entendemos que esto no es gestionable o que es cualitativo. Entonces, yo creo que People Analytics, insisto, es una oportunidad muy buena para que los departamentos de recursos humanos reivindiquen que esto es una ciencia, igual que el marketing o que otras, ¿no? Y que tiene sus métricas. Me gustaría que nos dierais vuestra opinión un poco de cómo veis el emprendimiento en lo que es, el mentoring en lo que es en el emprendimiento, ¿no? Partiendo de la base de que estamos en un país que gran mentalidad emprendedora no tenemos. O sea, un porcentaje altísimo de nuestros jóvenes siguen pensando en un trabajo más o menos estable o, en el peor de los casos, en opositar. Entonces, ¿cómo veis esto a futuro en un entorno de revolución industrial en el que estamos, ¿no? Que no va a durar 100 años como la que ocurrió a finales del siglo XIX, ¿no? Sino yo creo que en 20 años esto va a cambiar mucho. ¿Qué visión tenéis? O sea, depende en cierta forma del nivel de emprendimiento. Es decir, no es lo mismo una startup que ya tiene cierta atracción que un PowerPoint que pretende ser una startup, ¿no? Hombre, el mentoring en el mundo del emprendimiento, nosotros tenemos mucha experiencia también ahí, es fundamental porque los recursos son tremendamente escasos y una mala decisión te puede dar al traste con el emprendimiento, pero a primera, ¿no? Más, hay estadísticas que hablan que de cada 10 empresas que emprenden, 8 se mueren, etcétera, ¿no? Y nosotros lo hemos medido. Tenemos la aceleradora esta SECLA, que hablábamos antes, ¿no? Que es un emprendimiento enfocado al mundo de la educación. Digamos, el grado de mortandad de las startups, vamos, es radical lo que se ha disminuido en base a tener una buena red de mentores especialistas en determinadas cosas, ¿no? Modelos de negocio, en financiación, en patentes, etcétera, etcétera, ¿no? Luego, eso es por un lado. Por otro lado, hablas de incitar, ¿no? Este espíritu emprendedor. Yo es que la palabra motivar, yo no sé vosotros, pero a mí no me gusta nada, ¿no? Porque motivar implica mover. Y mover, que la gente no quiere ser movida, mucho ven y motívalos ya. Motive tu tía, ¿les has pagado la nómina este mes? No, pues entonces no me llames porque en todo caso puedes inspirar.
Y no solo en el emprendimiento, en otros ámbitos, ¿no? Hablamos del ámbito de la mujer también, necesitamos referentes, mujeres referentes que inspiren a otras mujeres a tomar iniciativas. Ahí hay una labor muy dura en ese sentido. No está tan extendido en el mundo de la educación lo que es las iniciativas de mentoring. Sin embargo, en otros países, nosotros sí tengo, en Estados Unidos sobre todo, sí hay mucho en ese sentido, ¿no? A través de programas específicos. Yo soy un poco escéptico en ese sentido. Creo que queda mucho recorrido que hacer y es cierto que cada vez la gente pues, aspira más a trabajos de otro tipo que no necesariamente es emprender, ¿no? Carlos, tú querías decir algo. Bueno, yo sí he notado un cambio brutal. O sea, en eso sí que soy muy optimista. O sea, yo daba clase en la Autónoma a principios de los 90 y recuerdo que les decía que llevasen El País o el ABC, que eran los periódicos que ponían todas las ofertas de empleo en Madrid. Aquí probablemente sea también La Vanguardia, me imagino. Y hacíamos un ejercicio en clase, ¿no? De a qué habían postulado, a qué puestos habían planteado ir y tal, ¿no? Entonces, o sea, en la Autónoma, por ejemplo, en empresariales, el sector de moda era el nuestro, era la banca, ¿no? Todo el mundo quería trabajar en banca. Hoy en día esto ha cambiado radicalmente, ¿eh? O sea, yo creo, y ha cambiado para bien, ¿eh? Es decir, en ambientes universitarios al menos, ¿eh? Es decir, yo creo que ha cambiado a mejor. El mentoring yo creo es una herramienta fundamental. Entonces, yo creo que el tema aquí está en cómo se juegan los roles, ¿no? Es decir, para mí la dificultad es que un mentor puede ver más riesgos de los recomendables hacia una startup, ¿no? Es decir, porque al final pues has vivido más, eres un animal más conservador y tal. Entonces, ¿cómo modulas cuál es tu rol, ¿no? Y en qué cosas de verdad puedes ayudar o en qué cosas lo que estás haciendo es meter pues un poco miedo al emprendedor. Y la otra está en la aceptación de quien recibe el asesoramiento, los consejos, ¿no? O sea, yo he tenido después de irme de Iberia, varios intentos de gente que me incorporase con ellos, inicialmente como mentor y luego ya como parte de la compañía. Y yo lo hago siempre como due diligence, el empezar en esa parte de advisoring, para ver un poco cómo reacciona. Entonces, hay mucha gente emprendedora. A mí me han contratado, vamos, yo hago advisoring, yo ahora me dedico a tres cosas. La parte académica, estoy en consejos y luego tengo una pequeña boutique que asesoro a dueños y a directores generales, pero en muchos casos son dueños. Entonces, a mí ya me ha pasado al menos 3 o 4 veces en mi vida que me han contratado dueños de empresa para decirme lo que sabían que necesitaban oír y no hacerme ni caso, ¿no? Entonces, yo creo que ese es un poco el punto también, incluso con los emprendedores más jóvenes, ¿no? Es decir, cómo consigues influir en su comportamiento, ¿no? Porque muchas veces es gente que ha tenido éxito y que, bueno, que por un lado saben que tienen que profesionalizar su compañía para llegar al siguiente nivel, ¿no? Yo digo, el corte de los 10 millones, el corte de los 100, pero luego, como les ha ido bien hasta los 10, dicen, joder, pero si ya me va bien así, ya sé que tendría que hacerlo de otra manera, ¿no? Entonces, es un rol, yo creo, de los más complejos que yo he podido ver, ¿no? Incluso me ha pasado que te usan, o sea, que haces un mentoring de usar y tirar, ¿no? Es decir, que te usan en una etapa inicial, les ayudas un montón y cuando ya se creen independientes dejan de llamarte, ¿no? Entonces yo lo que me he aprendido también para el futuro es que a partir de ahora voy a pedir equity en ese tipo de circunstancias. Decir, no me pagues nada, pero lo que quiero es equity de la compañía si me la creo, ¿no? O sea, yo creo que también hay un tema de cómo fijar ese modelo de relación para que funcione y sea justo, ¿no? Para las dos partes. No sé si hay más preguntas. Yo, más que nada, por optimizar los tiempos, por esa copa de vino que tenemos. Quiero daros las gracias, de verdad, porque bueno, las conclusiones que tenemos aquí son muy amplias. Yo creo que ha quedado claro la importancia que tiene el mentoring en las organizaciones, su impacto que tiene en lo que sería la parte directiva. Y sobre todo por algo que me llama la atención es las experiencias que habéis contado, ¿no? Con lo cual yo creo que hemos ampliado ese concepto que preguntabas al principio. ¿Alguien sabe? Explicamos lo que es el mentoring. Yo creo que ha quedado muy claro. Me llama la atención en la parte que decías, porque yo realmente una de las preguntas que quería también era ese impacto de la inteligencia artificial, que creo que lo has dejado claro, pero me llama la atención lo que has dicho del aspecto geopolítico, que sí que es verdad que eso va a impactar, ¿no? Agradeceros también este libro, porque como bien decíamos al principio, no hay muchos libros, con lo cual yo creo que es un vino de vivencias, que evidentemente pues yo creo que nos vendrá muy bien a todos
Y nada, por daros las gracias y felicitaros de verdad por este libro que creo que va a tener su impacto. Muchas gracias. Muchas gracias.